Ahí se escucha a mi mamá. Ay, bueno, buenas noches a todos, ya estamos en vivo. Que se escuche, lo que se escuche. Muchas gracias a todos por estar conectados con nosotros una vez más. Estaremos hablando en este programa que se llama Los Últimos Tiempos con mi papá y con Pastor Pablo. Y vamos a ver con quién más estaremos hablando de los últimos tiempos. Pero primero, saludemos un poquito rápidamente a todos los que se conectan y a todos los que comentan, como por ejemplo Juan Manuel Wagner, Camila Andrea, Nuri Villa, José Manuel Blanco, Sandra Neusa, Sandra Esperanza, a todos los que están en YouTube, como por ejemplo a Gloria Estela y a Bacun Cifuentes, Ángela Maritza España, Paola Suesca, Robinson Ortiz, en fin, de hecho, ahora que me acuerdo, si ustedes se ganaron el libro, pónganlo ahí en los comentarios que se ganaron el libro, corroboren con nosotros que nosotros sí estamos regalando libros porque esta noche queremos dar más libros. Uno que se llama El Presagio, que en inglés es The Harbinger, que revolucionó nuestra familia por un tiempo. Creo que tenemos una foto, la tenemos ahí. De hecho, a mi papá le encanta tanto que un dato interesante, en el cuarto donde se quedan los invitados especiales, mi papá les pone este libro como para que lean, como para que sepan qué es lo que va a suceder en los últimos tiempos. Y la manera como se pueden ganar este libro es compartiendo este video. Y ojo a esto, no tienen que estar en vivo para compartir el video, sino que si ustedes están viendo esto en diferido, el lunes, martes, hasta el miércoles, pueden compartir el video y el miércoles entraremos y revisaremos y entre los que comparten el video, escogemos otros 6 ganadores para compartir este libro. Y la siguiente semana tendremos otro libro que se llama El Presagio 2, muy creativos ellos en estos títulos. El Presagio 1 lo daremos hoy y el Presagio 2, que también tenemos foto de eso, lo entregaremos, véanlo acá, más chévere el azulito, lo entregaremos la próxima semana. ¿Cómo participar en esto? Compartiendo este video, porque nuestro corazón es que más personas puedan escuchar y estar entendidos en estos tiempos. Bueno, ya me callo y le doy entrada a mi querido padre. ¿Cómo estás hoy? Bien, gracias a Dios. Shalom. Y bueno, tenemos mucho que decir esta noche. Muchas noticias proféticas pasando en el mundo. Es algo tremendo. Ha acelerado las noticias, los eventos proféticos en estos días como nunca antes. Y la muestra que el Señor viene pronto cuando el bebé es a punto de nacer, las contracciones van más rápido. Es que estamos mirando en las señales de los últimos días. Y saludamos a Pastor Pablo también. Pastor Pablo, ¿cómo le va? Bendiciones, buenas noches, Pastor Yonda, Pastor John. Es un gozo poder estar aquí reunidos y bueno, viviendo en tiempos emocionantes. El Señor viene pronto y sí, muchas cosas pasando alrededor. Así es. Y John, tú tienes noticias, ¿no? Claro que sí, tenemos noticias. Vamos a ir rápido porque ha sucedido un montón de cosas y estoy seguro que quieren terminar hablando de lo que está sucediendo en Afganistán, pero empecemos con lo que sucedió hace ya, la semana pasada no tuvimos programa, entonces el 6 de agosto, o sea, hace 9 días, dispararon cohetes al Líbano, desde el Líbano hacia Israel. Y de hecho lo que es interesante es que el Mossad, que es como la CIA de Israel, descubrieron que los que atacaron son iraníes. Y hay algo interesante que seguramente mi papá puede hablar también de esto, y es que Hezbollah como tal son iraníes, ya se me olvidó la palabra que usamos para eso, pero son como contratados proxies de Irán. Y bueno, lo que es interesante es porque todas estas noticias que estamos dando están apuntando hacia la guerra de Ezequiel 38. Así que, y de hecho tenemos imagen de eso, de 3
cohetes que fueron disparados desde el Líbano hacia Israel, que lo que es interesante también es que del Líbano por años no se disparaba hacia Israel, pero como la Biblia profetiza, desde el norte llegarán y atacarán, y bueno, pues el Líbano queda en el norte, entonces es fácil conectar los puntos de lo que sucede. Bueno, seguido a esto, los iraníes envían 3 cohetes. Luego tenemos otra noticia que sale acá, que es Hezbollah. Bueno, ese también, pero ese todavía no. Pero Hezbollah envía 19 cohetes. Entonces ya van 3 y luego envían 19 cohetes más. Y lo que es interesante de esta noticia es que Israel no contraataca. Usualmente cuando atacan a Israel, Israel entonces se pone ahí su casco y va y hace daños estratégicos fuertes. Pero esta vez no lo hicieron porque Hezbollah específicamente estaba atacándolos para que ellos volvieran a atacar en lugares específicos donde vivían civiles. Entonces ellos estaban escondiendo, e Israel pues ha aprendido de errores tácticos pasados y entonces no atacó esta vez. Pero bueno, esta fue la primera, bueno, sí atacó, pero atacó de maneras distintas. Pero lo interesante de este ataque de Israel hacia el Líbano por los ataques de Hezbollah hacia Israel es que fue la primera vez en 15 años que Israel atacó al Líbano, que envió cohetes hacia el Líbano. O sea que ahora no solo reciben, sino que ahora ya están paulatinamente atacando cada vez más y entonces se está poniendo ese tema un poco más caliente en el Medio Oriente. Otra noticia es que Estados Unidos y el jefe de la CIA de Estados Unidos hoy en día está, no, ese todavía no es. Guillermo quiere hablar de Afganistán, ya me he dado cuenta, pero es otro, el de la CIA con el Mossad en Israel. Ese también sucedió, ahorita vamos a hablar de todos estos. Ese también, ese es especial, pero en un momento se los envié en orden, no sé qué pasó. Guillermo. Pero mostró todos. Ese ya pasó, si quiere déjelo ahí porque ese es. Y entonces vemos nosotros que en esta reunión lo que Mossad, que es como el FBI o la CIA de Israel, lo que le quiso mostrar a Estados Unidos es que Hezbollah y los iraníes están juntos. Y obviamente todos como que sabemos esto, pero ellos ya mostraron los vínculos exactos de lo que sucede en Hezbollah y que Hezbollah al tomarse a cargo del Líbano, realmente lo que es un gran títere de Irán. Y que si alguien no soluciona lo que está sucediendo en el Líbano en este momento, que hablando con un pastor amigo, líder de la iglesia pentecostal en Beirut, que nos manda a decir que al día de hoy ya no hay electricidad en todo el país. Un dato interesante de lo que ellos hacían, ellos gastaron 8 billones de dólares, 8.000 millones de dólares en traer barcos de Turquía para generar electricidad en el Líbano. Se les acabó la plata, los barcos se fueron y entonces ahora ellos ya no tienen electricidad. Hay 4 millones de personas en este momento que no tienen electricidad, que no tienen acceso a comida, que el 95% de sus fondos y de sus ingresos fueron quitados, desaparecieron de los bancos. Ya no hay que comer y nadie en las noticias está hablando de esto. Y es lo que dice el pastor es que es un genocidio lo que está sucediendo allá. Y entonces Mossad le estaba hablando a Estados Unidos, al jefe de la CIA, diciéndole, venga, si nadie hace algo allá, eso se va a volver un despelote. Puede entrar Irán porque ya está medio ahí por Hezbollah. Y si entra Irán al norte nuestro, nos va a tocar defendernos. Como Israel diciendo, quiero que sepan que se nos están acercando, nadie nos está ayudando, nos va a tocar defendernos y que sabemos nosotros que si esto fuera a suceder, pues sería muy parecido si no es la guerra de Ezequiel 38. Entonces, seguido a esto, salió en muchos... John, acerca del libro, un dato, que la semana pasada había el aniversario de 1 año de la bomba, ahí la explosión ahí en el puerto tremendo, y 300,000 personas fueron desalojados de sus viviendas, sus apartamentos destruidos. Y interesante que en 1 año no han reconstruido ninguno de esos apartamentos, esos edificios, todo es igual del día que explotó.
muestra la condición del Líbano, que es grave. Yo creo que necesitamos orar y necesitamos hacer que podemos como cristianos para ayudarles, porque la situación es grave. Y un profético, como tú hablaste muy bien, ahí explicando de la guerra del norte, que Líbano es directamente al norte de Israel. Tal vez, John, tú mencionaste, hablamos antes del programa, de algunos rabinos de Israel hablando de esto, y creo interesante escuchar el punto de vista de ellos también. Sí, de hecho, o sea, esto fue interesante y también tenemos un noticiero, solo que no sé, estoy dudando un poquito hoy de que va a salir en unos segundos, pero gracias a Guillermo porque él hace que todo esto funcione y que podamos tener este programa, así que lo amamos. Pero dato interesante es que no voy a decir por primera vez porque estoy seguro que ya hay personas en Israel que han reconocido y van reconociendo esto, pero públicamente salieron rabinos a decir que unos ejercicios militares entre China y Rusia que sucedieron la semana pasada, ellos dicen era el precursor, eso que es precursor, creo que es, eso en Israel 365, el precursor de la guerra de Ezequiel 38 de Gog y Magog. Para los rabinos en Israel, salió el 10 de agosto del 2021 para los que lo quieran leer. Y es interesante porque ahora ellos, que ni son sionistas, creo que es lo que se dice, los que creen como en Jesús y la segunda venida, pero aún así ellos reconocen que Ezequiel 38 habla de una guerra. Y cuando China y Rusia empezaron la semana pasada a hacer ejercicios militares que históricamente no habían hecho antes, y ahora dos de estas potencias mundiales están juntándose y juntando sus ejércitos, pues es una preparación muy obvia de lo que leemos en Ezequiel 38. Agreguémosle a esto otra noticia que salió, que Irán está a 10 semanas. O sea, tengamos entendido que antes era porcentajes, que decía como Irán está a un 60% de generar bombas nucleares o armas nucleares. Irán está a un 40% y el porcentaje pues realmente se refería a muchos años y era más fácil hablar de porcentajes, pero esto salió en The Times y salió, bueno, de hecho ha salido en muchos lados, pero en The Times me pareció interesante porque ellos no tienen nada que ganar haciendo esto más que pues vender tal vez temor, yo qué sé, pero Irán está a 10 semanas. Entonces imagínense eso, 10 semanas nos pone a nosotros como a finales de octubre para que ellos ya tengan bombas nucleares. Y si ellos tienen bombas nucleares, las van a usar porque ellos mismos han dicho que su gran llamado en esta tierra es erradicar a Israel. Entonces, para mí no se me haría raro que sucediera una de dos cosas. O ellos obtienen una bomba nuclear y atacan a Israel y se arma la guerra de Ezequiel 38, o dos, Israel va a tener ciertos ataques muy precisos en Irán en las siguientes 10 semanas. Pero eso también puede calentar el tema. Entonces, sé que el tema del Medio Oriente vive caliente hace años, pero lo que me parece interesante es que por primera vez están mencionando semanas en que Irán esté dispuesto a aniquilar a Israel. Bueno, entonces esto es emocionante en el tema de la segunda venida, es desalentador en el tema de una guerra tan grande como Ezequiel 38. Y tal vez, Pastor Pablo, le doy la palabra en un segundo, solo que nuestros oyentes entienden del nuevo primer ministro de Irán, que él es reconocido como el asesino de Teherán y de ellos mismos. Él mató cientos de miles de personas en su propio país. Y este hombre no es radical, él es supremamente radical, musulmán, radical, terrorista, en él está encargado del país ahora. Entonces es muy más peligroso, más inminente esta guerra, porque él está en control ahora. Y solo ve la historia de este primer ministro y qué ha hecho. Él hizo genocidio a su propio pueblo. Entonces, otra cosa mostrando la guerra de Gog y Magog. Y Pastor Pablo, ¿qué piensas tú? Sí, que realmente todo se está alineando. Hay un salmo que, de hecho, creo que es un salmo bastante profético, el Salmo 83,
donde específicamente menciona también esa alianza de naciones y desde el versículo 5, de hecho dice, se confabulan de corazón a una contra ti, han hecho alianza, y empieza a mencionar como las naciones que están ahí involucradas, dice la tienda de los edomitas, de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Jebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro. Hasta el día de hoy, de hecho, Tiro sigue siendo una ciudad en el Líbano y bueno, y representa al Líbano en la palabra, y después dice, también el asirio se ha juntado con ellos, sirven de brazo los hijos de Lot, Selah. Y bueno, y una referencia también al anticristo es el asirio, muchas personas creen que viene también de ellos, y bueno, básicamente creo que ese salmo también está conectado con Ezequiel 38 y 39 y menciona pues esta alianza de naciones y entre ellos también el papel importante de Tiro juntamente como una de las herramientas del anticristo o del Líbano como una herramienta del anticristo para venir en contra de Israel. Entonces, bueno, es interesante porque pues la palabra lo confirma y no solamente es ahí en Ezequiel 38, sino también Daniel habla acerca de ello y bueno, y también ahí en los salmos. Bien, perfecto. Sí, interesante para todos los que se están conectando. Ya llevamos 15 minutos en el programa, pero solo queremos recordarles a todos que hoy estamos regalando este libro, El Presagio, y lo único que tienen que hacer es compartir el video para poder participar y ganar El Presagio, que vamos a estar dando 6 libros a 6 concursantes y 6, pues obviamente, ganadores. Bueno, sigamos. ¿Más noticias? Ok. ¿Afganistán? Bueno, hablemos de Afganistán. Entonces, creo que bueno, fue hoy. Yo vi que ya hoy los talibanes se tomaron Afganistán otra vez y 18, 19 años del proceso que llevaba Estados Unidos y todo allá de erradicar a los talibanes y todo eso no funcionó, o no es que no haya funcionado, sino que simplemente pues se echó todo por la borda porque tomaron otra vez el control de Afganistán. Ahora, hay muchos datos interesantes de lo que significa esto. Entonces, para aquellos que piensan que esto es político, no, nosotros sí queremos ver las noticias a la luz de la palabra desde el ángulo de los últimos tiempos. Y siempre hemos hablado algo muy interesante y es que para que Ezequiel 38 se cumpla, necesitamos que Estados Unidos salga de la imagen, ¿cierto? Porque pues nunca se menciona que Estados Unidos está ahí metido dentro del bollo. Y bueno, Estados Unidos se fue y le voy a decir, pues voy a dejar que mi papá siga hablando del tema porque muy interesante ese detallito. Sí, como dijiste, John, que los Estados Unidos no es un jugador en estas guerras de Medio Oriente que la Biblia menciona y algo pasa por falta de interés o que ellos mismos no pueden o no quieren, que no participen. Y el retiro de Afganistán, que ellos retiraron básicamente y entregaron al país a los terroristas, los talibanes, ahí muestra otra vez que bajo la nueva administración de los Estados Unidos, ellos no están interesados en pelear en Medio Oriente. Ahí es como obvio, tampoco si Irán ataca como la guerra que estamos mencionando, ellos no tienen interés en participar ya nomás. Con el presidente anterior, sí hubieran defendido a Israel. Pero hoy en día no les interesa por otras cosas que ellos piensan que son más importantes, o como sea, pero simplemente como la Biblia dice, ellos no participan. Sí. Entonces, bueno, la verdad hay mucho que decir, pero yo ya he hablado un montón. Pastor Pablo, su merced, ¿qué piensa? Estás muteado. Qué pena. Listo. Que sí, que han pasado, pues, de hecho, no sé, pues de pronto ¿cuándo fue lo del ataque a las Torres Gemelas? 2003. 2003. O sea, hace 20 años más o menos. 2003. O sea, sí, han pasado casi 20 años donde básicamente Estados Unidos, pues, fue un freno también, pues, para todos estos estados terroristas y estuvo, pues, presente protegiéndonos, no solamente Israel, sino a toda la región, y sí, su retirada es una confirmación más de que ellos no hacen parte de la escena, y bueno, pues es un poco triste, pero pues también es un cumplimiento de la palabra, y bueno, creemos que igual Dios va a ser fiel para
para proteger a Israel y es parte de todo lo que se tiene que dar para que Jesús regrese. Entonces, bueno, se está cumpliendo alrededor de nosotros y esto también hace pensar que está mucho más rápido, ¿no? Porque pues mientras estuvieran ahí teníamos todavía un poquito más de espacio y tiempo, pero pareciera que todo se está acelerando, que el enemigo también está presionando como para tratar de establecer su gobierno mucho más rápido. Total. Alex Montenegro dice algo interesante que va con todo esto, es que Rusia, o sea, en Afganistán, Estados Unidos se fue, todo eso, pero Rusia no evacuó su embajada ya que los talibanes le prometieron cuidar sus diplomáticos en Afganistán. La razón por la que es importante eso es porque Rusia en la Biblia es Gog, ¿cierto? O Gog es, sí, es Gog. Y entonces, pues es interesante porque es quien ataca a Israel en esa guerra y entonces ellos no se está, antes Estados Unidos se está yendo y Rusia se está fortaleciendo para en últimas avanzar en contra de Israel. Muy interesante. Correcto, buen dato. Sí. De hecho, acá Dance Toro Pulido dice que Estados Unidos envió 5,000 soldados para sacar al personal diplomático de Kabul. El aeropuerto fue tomado por civiles. Eso sucedió hoy, si no estoy mal. Entonces, ha pasado un montón de cosas. Y lo último que yo traje de noticias es lo que sucedió en Turquía, pues que lo hablamos la vez pasada, pero pues sigue sucediendo, que son los fuegos, ¿cómo se dice eso? Las wildfires. Sí, incendios, sí. Los forestales. Incendios, gracias. Pero también, Pastor Pablo, tradúzcame esta también, los mudslides. ¿Cómo se dice eso? Es que esos son desplazamientos de barro, es que han habido inundaciones y esas inundaciones han tenido como unos desplazamientos de barro, sí, como inundaciones de barro. Sí, como unos desplazamientos de barro que se ha llevado un montón de edificios, un montón de cosas y bueno, tal vez no sea central al tema del ataque a Israel y Líbano, Irán y todo eso, pero sí creo que es la tierra gimiendo, que es lo que dice la palabra de Dios y todas estas cosas que generan hambruna y escasez, que también pues habla de los últimos tiempos. Pues que me pareció muy interesante que eso, de hecho el año pasado fue lo de Australia y esos incendios en Australia que eran enormes y ya pasaron 18 meses y ya nadie se acuerda de esos incendios, pero fue devastador y han habido incendios desde esa época hasta ahora y cada vez más recurrentes que generan hambruna, que generan escasez en la vida de las personas. No solamente sucedió en Turquía, de hecho pues es extraño porque la vez pasada mencionamos que habían incendios pues en Grecia, en Italia, en Turquía, en toda la parte del Mediterráneo y tal vez tú mencionaste en esa ocasión también las inundaciones, pero ahorita esos mismos desplazamientos o alud, no sé cómo le dicen, como esos desplazamientos de barro, se dieron también en Japón. Y entonces es súper raro porque hoy en día como que vemos terremoto en Haití, fuego en Turquía, en Italia, desplazamientos de barro y todo el mundo, sí, el mundo está en caos, pero sí, ese es el tiempo en el que estamos viviendo. Y la gente se ha insensibilizado un poco, como pensando, el pastor lo mencionaba la vez pasada, ¿no? Como es parte del cambio climático y la Tierra está pasando por una fase, pero la verdad es que sí, el anticristo está trabajando por todos los flancos, ¿no? En la política, él está también detrás de tormentas, está detrás de inundaciones, a veces la gente no piensa ese tipo de cosas, pero hay ángeles involucrados, ¿no? De hecho, en la Biblia dice, en Apocalipsis, en el capítulo 7, que el Señor frena a sus ángeles hasta que sellen el nombre de sus escogidos para que no azoten el mar, la tierra. Y eso me hace pensar un poco también en el caso de pronto de esa tormenta que se levanta cuando Jesús dice, pasemos al otro lado. Entonces, muchas cosas climáticas que hay alrededor, o en la época de Job, cuando cayó fuego del cielo, la gente no se da cuenta que a veces hay actividad espiritual en contra de eso. Y que nosotros como iglesia también tenemos autoridad, ¿no? Si vemos algunas de esas cosas acercándose, oramos, ¿no? Protegemos nuestras ciudades, protegemos nuestra nación. O sea, el diablo puede tratar, pero nosotros no vamos a permitir que esas cosas avancen alrededor de nosotros. Y tampoco hacernos insensibles porque todo se está dando alrededor del mundo. Sí. Tal vez una noticia, John, en otro lado de la parte moral de este mundo. Yo creo otro área que la Biblia habla, que la moral del mundo va a corrompir más y más antes de la venida del Señor y malos hombres van a ir peor en peor. Una cosa que me impresionó, que yo leí de las noticias de Escocia, que en realidad me contristó, nueva ley, eso no es que están pensando hacer, es una ley ahora, que niños desde 4 años
pueden decidir su propio género. Su niño de 4 años decide que yo soy niña, yo quiero ser niña, ahí los papás no pueden hacer nada por la ley, ahí tienen que permitirlo. El niño puede someter a cirugías ahí de 4 años. Una cosa en la Biblia, el Señor habla acerca de cuando tomaron la tierra prometida, que esas naciones ahí estaban tan corrompidos y moralmente corruptos en muchas maneras, sacrificando sus niños y sus hijos y mil otras cosas que hicieron malas, digamos, dice el Señor, el copa se llenó de su pecado, sus transgresiones, y cuando llegó ahí a punto de rebosar, el juicio vino. Yo creo, en un sentido, la copa de este mundo, de las transgresiones, la inmoralidad, está llenando. Y yo creo es casi listo, lleno, y después vendrá el juicio, la gran tribulación, porque ya, yo no creo el Señor puede esperar mucho más cuando niños de 4 años cambian su género y cosas así, lo permiten los papás y los adultos, y es una no, asco, no puedo decir de otra manera ahí en ese sentido, ¿verdad? Y Dios mío, que el Señor venga pronto, es nuestra oración. Sí, hemos hablado en otros programas que en una época pues uno pensaba que pues, el pecado no podía ser más creativo y lo hemos visto como la palabra del año, reinventarse, pues también el pecado como que se ha reinventado cada vez más y creo que sí está llegando a ese límite y vemos ya muchas comparaciones como cuando los ángeles fueron a sacar a Lot de ahí y la misma reacción de las personas, de lo que querían hacer con los ángeles en un segundo, o sea, no fue ni armarles un altar o algo que tal vez hubiera sido un error, pero no sé, como un error como con mesura, sino de una vez querían tener relaciones sexuales con los ángeles y todo, y una depravación hacia lo que antes era venerado. Y creo que en esta época estamos llegando a algo similar, donde había ciertos temas intocables que hoy en día ya no importa, que aún los mismos pedófilos pues ya tienen lobbies en el gobierno, tienen grupos que los apoyan, y eso hace 5 años era algo que decía, no, eso es intocable, todo el mundo decía, no, eso tampoco, o sea, hay ciertas cosas que se van a aceptar, pero eso nunca, y hoy en día cuestionan hasta eso, y estoy seguro que si le damos unos años más, esto será aceptado como cualquier otra cosa normal. Y sí, creo que esa es la muestra de donde ya es necesario pues que entre Dios al asunto, porque pues, no sé, o sea, sí. Hay una cosa más de pronto conectado con esto, no sé si vieron, pues ya ahorita han pasado un par de semanas, pero en agosto estrenaron un documental en Netflix que se llamaba Pray Away, y era un documental del movimiento gay en contra de lo que hacen las iglesias, supuestamente ellos le dicen terapia de conversión para tratar de sacar a la gente de lo que ellos son y es discriminación, pero pues ha sido muy popular, incluso en algunos periódicos lo han estado como exaltando, ¿no? Y han de pronto personas que pues simplemente estuvieron como parte de la iglesia, participaron o sea, recibieron la ayuda, pero después simplemente se dieron a su carne y dijeron, no, es que igual yo tenía todavía las pasiones y nosotros nacimos así. Pero entonces también es como una campaña de propaganda tratando de justificar, sí, el pecado sexual y las malas acciones, y la gente entonces lo felicita, ¿no? Como no deberían las iglesias tratar de cambiar lo que la gente son, ¿no? Entonces a veces es un poco incoherente, especialmente con lo que mencionaba Pastor con los niños, ¿no? Ellos no pueden de pronto coger una botella de alcohol, no deberían coger un cigarrillo, no deberían coger, pues a los 4 años, ¿no? Un arma con balas, pero sí pueden escoger qué género son y lo pueden hacer en el colegio sin informar a sus papás. Eso es raro, esa ley escocesa. Y todo se está dando alrededor como es un área más, ¿no? Como en los días de Lot, como en Sodoma, y el Señor lo había profetizado. Algo que dijo Pastor también que me gustó en ese entonces, es, Dios, nosotros no vamos a frenar plenamente todo lo de esa agenda homosexual y ese pecado sexual abierto que hay alrededor,
pero sí podemos desatar fe que no nos toca a nosotros, a nuestras familias, a nuestros hijos, y que vamos a tener también la sabiduría de Dios para entrenar a la generación que viene, porque pues ellos son de pronto los que están siendo atacados, y como vimos también en ese video de We are coming for your children, como vamos por tus hijos, que cada vez es más directo y más abierto. Entonces pues sí, no podemos ignorar que realmente también esa es otra área, ¿no? La sociedad está con un grado de corrupción sin precedentes. Sí, total. Tuvimos la oportunidad de estar en Orlando este fin de semana, y en Orlando pues tienen los parques y todo eso, y entramos nosotros para una obra de teatro, y la obra de teatro fue la primera vez en 18 meses que yo estuve en un lugar donde todos estábamos pegados, todas las sillas estaban llenas, no había distanciamiento social, no había nada de eso, todo el mundo estaba cantando canciones de Disney, o sea, fue espectacular. Pero el punto es que yo salí y yo dije, ¿cómo es que Disney puede llenar lugares así, cantando canciones y todo eso, pero literalmente iglesias a kilómetros de ahí tienen que estar cerrados, o si están abiertos tienen que estar distanciados socialmente, no pueden estar cantando, no pueden cosas, en Australia no pueden cantar ni por grabación? Es muy obvio el ataque, y la gente a veces piensa que es que uno odia un virus y es que lo tiene ahí clavado, pues que no tiene nada que ver con el virus, tiene todo que ver con la agenda que viene detrás, que quiere cerrarle la boca a aquellos que proclaman fe. Así es. Y bueno. Yo tengo otra noticia, uno más de qué pasó con Apple, ahí con sus teléfonos en esos días. Aprobaron una aplicación ahí que va a ser como requisito para todos los teléfonos cuando lo compras, que revisa tus fotos que tú tienes personales, y revisa todas sus fotos. Y ahora si ven una foto de pornografía de niños, ellos lo reportan ahí a las autoridades, y una forma u otra para eso no sucede, ¿no? Suena bien, al principio está bien, pero obviamente este puede ser usado por muchas otras cosas, poco más adelante. Si pueden revisar sus fotos, pueden revisar fotos de su iglesia, fotos de imágenes de versos cristianos, y muchas otras cosas, saben quién tú eres y su posición de varias cosas sociales y políticas y religiosas, digamos, y ya no nos van a tener como monitoreados muy bien, y saben qué cada persona está haciendo ahí a través de Apple. Entonces yo creo que eso va a ser usado más adelante por el gobierno de Anticristo para controlar a la gente, obviamente, para saber quién cree qué. Es muy fácil para ver que alguien cree, ver sus fotos. Sí, no sería raro que empiecen a censurar, por ejemplo, versículos que vayan en contra de lo que creen, que en la Biblia móvil de uno ya no salga. Por eso pueden comprar su Biblia de papel en PC. No, mentira. No puede ser censurado, pero sí, yo sí pensé en eso, porque hay muchos, ya por ejemplo, y no nos vamos a meter en el tema del coronavirus como tal, pero ya si uno menciona cualquier cosa, puede que uno hasta mencione cosas a favor del coronavirus o lo que sea, pero ya viene con su censura, o sea, ya automáticamente empieza a ser censurado todo. Sí, las alertas y todo eso, y de ahí pueden ya empezar a dar más pasos para poder censurar todo lo que ellos no crean que sea conveniente con su manera de pensar. Y todo esto, y no estamos diciendo entonces no compren iPhone o que nada de eso. La gente a veces como que le gusta ser extremista. Simplemente uno ve cómo la gente empieza a entrar en esto, donde vemos muy fácil que se cumplan todas las cosas profetizadas. Entonces, como ven, mi papá. Pero sí. Entonces, iPhone es del anticristo y Android es para el avivamiento de los últimos tiempos. Pastor Pablo, hasta luego. No, Pastor Pablo, lo voy a censurar por decir bobadas, entonces hasta muy chistoso, pero bueno, listo. Der, tú querías hablar, tenemos 10 minutos, tú querías hablar del último temita,
de lo que es importante, de la gran comisión y el Sí, precioso fruto de la tierra. Eso es la señal tal vez más importante que podemos involucrar nosotros como iglesia. Quería resaltar esto un poquito esta noche con ustedes, esos dos ministros aquí conmigo, la gran comisión, que la señal, último señal, Jesús habló específicamente que este evangelio será predicado en todo el mundo, después el fin vendrá. Y hablando hasta la segunda venida, yo sé, pero eso aplica al rapto, que es 7 años antes que trabajamos en evangelizar el mundo. Y creo es importante por todos los pastores que están mirando el programa, cristianos, que avivamos nosotros mismos en la gran comisión. La iglesia ha sido como en vacaciones por 18 meses, como suspendida en un sentido, pero tenemos que seguir trabajando en la gran comisión. Ganamos almas, salimos, posteamos, como sea, invitamos personas a diferentes formas de evangelizar misiones y trabajamos otra vez muy fuerte en esto. Esa es la última señal que podemos participar nosotros, porque el Señor está esperando una sola cosa, el precioso fruto de la tierra. Él dice que Él está esperando hasta que los cumplimientos de los gentiles entren hasta que su casa está llena. Y que es que trabajamos nosotros. Entonces, yo creo, hablamos de muchas señales, cosas de noticias, pero es algo que tú y yo podemos hacer. Y los pastores pueden mover otra vez y salir de las 4 paredes y llevar el evangelio a otros. Hay tanta necesidad y temores en el mundo. Es un buen tiempo para cumplir la gran comisión. Amén. De hecho, en cuanto a eso, pues, no sé, he recibido mucho, yo sé que eso es como parte, alguien, no sé si fue también Pastor Yonda, decía que si a Pastor John lo cortaban, iba a salir así, The Great Commission, la gran comisión, las misiones. Y creo que eso es una de las cosas que ha bendecido también mi vida. Recuerdo en alguna ocasión predicando un mensaje también en Rema en los Estados Unidos, The Worldwide Gospel, el Evangelio para el mundo entero. Pastor decía que realmente puede que en este mundo sí haya un crecimiento de la maldad, pero también al mismo tiempo va a haber un crecimiento, no solamente de la cizaña, sino del trigo, y el trigo va a ser recogido en el granero y pues, los hijos del malo van a ser lanzados afuera. Entonces creemos que va a haber una gran cosecha también. Creemos que el Señor no viene solamente en una fecha, sino Él viene por su cosecha. El labrador espera con paciencia el precioso fruto de la tierra y tenemos otra vez que avivarnos en cuanto a eso. Hay cosas de pronto de maldad aumentando en el mundo, de pronto un poco de apostasía, gente apartándose de la fe o desanimados, pero la Biblia dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora y vamos de gloria en gloria hasta el final y Jesús viene por una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Entonces ese es el tiempo de esa cosecha gigante. Me acuerdo de una prédica que mi papá daba cuando viajábamos acá en Estados Unidos y mi papá lo invitaban a iglesias y predicaba uno de la gran cosecha y hablando del Dios de la cosecha, que pues es nuestro padre, es conocido como el Dios y padre de la cosecha. Y él hablaba de Mateo 20 y de las diferentes personas que están en el mercado esperando a que los llamen a trabajar. Y a mí siempre, pues, hay muchas cosas y me da mucha risa porque me acuerdo hasta de los chistes que mi papá hacía en ese mensaje, pero siempre me acuerdo de algo y es que la historia narra que el jefe sale como a la 3.ª hora y los judíos son días de 12 horas, sale a la 3.ª, a la 6.ª, a la 9.ª, y cada vez que sale está invitando a personas para que trabajen y vayan a la cosecha, y entonces agarra unas personas y va, y siempre me impactaba cuando él llegaba a la hora 11, ya se está acabando, y él decía, ¿y ustedes por qué siguen acá sin hacer nada? Y ellos le mentían y decían, es que nadie nos ha invitado, nadie nos ha dicho. Y siempre, porque pues ya después de escuchar esa prédica como 40,000 veces, yo era como, papi, desde la 3.ª hora viene Jesús diciendo que vayan. Pero creo que
muchos cristianos, o sea, me voy a incluir en esto para que no piensen que eso es un latigazo, pero es lo que dice la palabra de Dios, pero muchos cristianos le están diciendo a Dios como, Padre, yo quiero, pero es que tú no me has dicho cuando cada domingo, cada miércoles, cada domingo en la noche, cada oración de los martes, cada oración de los sábados en la tarde, Dios está hablando y está diciendo, la cosecha está lista, ¿sí? La cosecha está blanca, está preparada. Oren, y así, si no van a salir, oren por obreros, porque de cierto os digo que la mies es mucha, más los obreros son pocos, y él está ahí en el mercado de lo que es la iglesia, llame y llame y llame. ¿Quién quiere ir a la cosecha? ¿Quién quiere ir a la cosecha? ¿Quién quiere ir a la cosecha? Y que no nos caiga a nosotros que a la hora 11 de nuestra vida, Dios nos siga llamando y nosotros le digamos, no, pues es que esta es la primera vez que yo escucho de este llamado. ¿Cómo así? Cuando sabemos que desde el inicio de nuestra vida cristiana, Dios ha estado llamando y llamando a la obra y esto no solo es montarse al bus a predicar, pero llamados a la obra de lo que es la iglesia, que es esa cosechadora constante, que así yo no estoy en la calle, estoy sirviendo en la iglesia que está cosechando, así yo no esté en el bus, estoy siendo parte del cuerpo de Cristo que está cosechando, pero que no lo cojan a uno mal parado ahí en el mercado, y que Dios le pregunte a uno, ¿y ustedes por qué no han ido? Y que uno diga, no, es que nadie nos ha dicho, porque realmente, y me acuerdo de mi papá, porque él decía, esto es una mentira, porque desde la primera hora los viene llamando. Y creo que ese es el llamado para nosotros. O sea, cada vez que uno escucha la noticia, que Irán, que Gog, que Magog, que todo eso, que comparta para el libro, que no sé qué, y es llamado a la cosecha, llamado a la cosecha. Que no nos coja de como, no, yo solo pensaba que pues odiaban a Israel. No, esto es la palabra de Dios y es hora de ir, es hora de hacer, es hora de dar, es hora de amar, es hora de orar, es hora de meterle. Sí, amén. Me alegra que estabas prestando atención. Yo no sabía, escuchando. Que si uno lo meten a la iglesia 40 veces, uno escucha en cada vez un poquito y puntos. Partes. Es partes, total. Por eso hay que ir a la iglesia. Esa prédica, de hecho, también ahí pues la propaganda. Esta es la parábola de los obreros de la viña. Y de hecho también está en español y es muy buena. A mí una parte que me gustó de eso es que tenemos un padre patrón, ¿no? Él es papá y también es jefe, ¿no? Es el señor de nuestras vidas. Yo tengo uno de esos, Sí, y también esa parte que decías de las mentiras, que lo dicen, no, nadie nos había dicho y que terminan creyéndose las mentiras. A mí también eso me impactó, ¿no? Que a veces los cristianos sienten, la iglesia me tiene que dar a mí, pero yo no tengo que hacer nada, ni por Dios, ni por la iglesia, ni por nadie. Y parte de nuestro trabajo es también servir en esa cosecha y un día nos vamos a sentir alegres de haberlo hecho, ¿no? Porque también el Señor viene pronto y dice, aquí vengo pronto y mi galardón es conmigo y tiene que ver con ese trabajo de la cosecha, ¿no? Y no importa que hubieran entrado en la hora 11ª, Él fue fiel también para recompensar y galardonar. Entonces hay recompensa por participar en la cosecha. También me hace pensar un poquito en una que Pastor leía, no sé si era de pronto de Charles Capps, como la profecía de la cosecha. Gordon Lindsay. De Gordon Lindsay. Sí, esa es buenísima. El fundador de Cristo para las Naciones. Sí, pero ese también me impactó. La primera vez que lo escuché, yo dije, santo Dios, sí, no podemos dejar pasar el tiempo porque hay un tiempo para trabajar, ¿no? Jesús decía, ¿cierto? Que de hecho venía la hora en la que nadie puede trabajar, una noche, ¿no? Estamos en el día, hay que recibir la cosecha. Hay que trabajar en la cosecha. A mi papá le encanta esa poesía y nosotros teníamos un CD y nos lo memorizamos y todo. John puede citarlo, ¿no? Sí, no, yo me lo sé. Permiso. Pero no, de hecho, ese poema habla de un tipo que cada vez que Dios hacía el llamado, el man le decía como, listo, vendo unas vacas y ya vengo, listo, me caso y ya vengo, listo, cierro este negocio y ya vengo. Y así se le fue toda la vida hasta que terminó él muriéndose y nunca cumpliendo con el verdadero llamado. Y yo creo que en los tiempos en los que vivimos es mucho más real ahora lo eterno como tal y lo que está sucediendo. Para como estar pensando, no, pero yo compro, o sea, hago un negocio y todo eso, y no es que sea malo hacer eso, pero
por hacer eso dejar a un lado el llamado que es la gran comisión, sí, hoy en día yo lo dudaría más. El llamado es claro y está sonando duro. Muy bien. ¿Hay preguntas, John, para terminar esa noche? Listo. Bueno, empecemos con este. Luz Arango dice, buenas noches, llevo algunos meses donde me sueño con escenarios del rapto. ¿Podrían ser esta clase de sueños bíblicos? No sé, la Biblia habla acerca de eso, que al final, los últimos días soñarán. Sí, los jóvenes, los ancianos soñarán sueños, ¿verdad? Con el derramamiento del Espíritu Santo. Qué pena, no sé quién es. Ancianas. Y los jóvenes tendrán visiones. Sí, sí. Bueno, visión. No, eso es bueno, es bíblico. Eso es, sí. sigues así. ¿Quién era? ¿Otra vez? No me acuerdo. Esperen, era Luz Arango. Okay, sigues así, muy bien. De hecho, creo que ha incrementado, más personas han tenido reportes de eso y por un lado, no, pues es como para darnos también un aliciente de no tires la toalla, ya pronto esto se acaba y nos vamos con Jesús, gloria a Dios, pero por otro lado también recuerda a las personas que amas, ellos necesitan escuchar. Entonces, pues si nos anima también a evangelizar, una bendición. Eso. Caterine Torres pregunta, yo tengo una pregunta, ¿los bebés en proceso de gestación serán raptados? Hay de las que están en cinta. Creo que sí. Y creo, obvio, serán llevados, son hijos de Dios chiquitos, ahí todavía no han salido de vientre todavía, pero son personas, ¿no? Con su propia personalidad, su propio corazón, y creo con su propio espíritu, sobre todo, ellos sí van, y los niños sí van en el rapto, 100%, niños de casas cristianos y no cristianos, todos se van. Es porque el mundo es muy triste en la gran tribulación, porque ni hay niños en la tierra. Es un lugar triste. Pues, bueno. Sí, de los niños es el reino de los cielos también, ¿no? Dice la palabra. Y sí, ellos todavía están en la inocencia y todavía Dios no da espíritus muertos, decía también Pastor, y le escuché al hermano Hagen en ese Romanos 7, que mientras la gente no ha conocido el pecado o la conciencia, todavía están vivos espiritualmente y van a ser parte de eso, y esos ahí clasifican los bebés, los niños, y bueno, vamos a tener ese gozo de verlos allá. Dan Solo Pulido dice, leyendo Ezequiel 38, el Señor dice que hay un terremoto en Israel y después acaba con Gog. No entiendo eso. Pues dice ahí en Ezequiel que el Señor va a pelear como Él pelea. Y hay como 4 diferentes formas que Él pelea ahí. Unos con terremoto, otros con fuego amigable. Entre ellos maten unos a otros. Otro es como un tipo de plaga que pasa. Y la cuarta, no recuerdo bien, pero granizo. Granizo, sí, exactamente. Hay como apedreado del cielo, más o menos. Entonces, las 4 maneras que el Señor pelea, y terremoto es uno. Entonces, sí es bíblico, y el Señor pelea así. No pelea como hombres, él tiene otras armas que nosotros hombres no tienen, ¿no? Terremotos, granizo, plagas, y aún puede confundir al enemigo que se matan unos a otros. Y eso es como el Señor pelea. Bueno, última pregunta que veo acá porque no, la verdad no veo muchas. Alex Montenegro dice que de hecho Alex es una de las personas que ha participado un montón. Todo el mundo está participando, pero sí. Alex hoy ha tenido unos datos así muy interesantes. ¿La guerra de Ezequiel sucederá antes del rapto o después? Pastor Pablo. Pues de hecho no es un prerequisito para el rapto. El rapto no tiene señales. Realmente todas las señales que hemos compartido o que se han compartido, pastores han estado hablando, tienen que ver más con el regreso de Jesús. Es posible que, como estamos viendo ya el escenario, nosotros estemos como ya viendo que esto se está dando, pero no es necesario que la iglesia lo vea. Muchas personas creen que va a ser tal vez en la mitad de la tribulación y que tal vez la iglesia no lo va a alcanzar a ver, pero pues si lo alcanzamos a ver, cuanto más cerca está la venida de Jesús, y bueno, y también ahí se cumpliría no solamente esa guerra, sino pues ese terremoto y otras cosas otras catástrofes naturales que van a hacer ya preparar el terreno para que ya Jesús vuelva y gobierne y todas las cosas sean establecidas.
pero por lo que dice la Biblia, no es necesario que la iglesia lo vea y podría ser en la mitad de la tribulación. Última pregunta y nos vamos. Luis Fernando Pulido dice, pregunta a mi hijo Juan, si los niños van al reino bebés, ¿qué edad tendrían allá? La misma edad que salen. Y el Señor, en su gracia, veremos la velocidad que van a crecer ahí en el cielo. Y que no van a ser despacios, que disfrutamos los bebés por algunos milenios, tal vez. Veremos que como el Señor lo hace, Él hace todo perfecto. Pero van a ir a un niño de 1 año que va en el rapto, tener 1 año en el cielo. El cielo solo es no es una transformación de la persona, eso es un trasteo. Y que vas a otra parte, a la misma persona, y con nuevo cuerpo obviamente reciben a la vez, pero es la misma persona. Bueno, ya han pasado 50 minutos, eso nos dice que es hora de irnos, pero no sin antes recordarles que hasta el miércoles tienen para compartir el video para poder ganarse este libro, El presagio de Jonathan Cahn, uno de los favoritos de mi papá. Lo he leído, es muy interesante. Hay una puerta en Nueva York, no, en Washington, D.C., que es una cosa rara. Pero muy bueno, la verdad. Entonces, recomendado. Y para los que se conecten la siguiente semana a tiempo, estaremos regalando El Presagio 2, título súper creativo. Es muy bueno ese libro también. Así que muchas gracias a todos los que comparten el video, los que ayudan, los que comentan, todo. Y bueno, últimas palabras. Yo creo, es obvio que el Señor viene pronto. Las señales están acelerando en esos días y muchos están creciendo a la vez. Creo es un tiempo emocionante en el sentido profecía bíblica, ver Jesús viene pronto. Y mientras tanto, cumplimos la gran comisión. Amén. Tal vez como dice Yonda siempre, y bueno, esta vez no lo dijo, entonces puedo decirlo yo, no es una teología de escape, sino de aceleración, ¿no? Tenemos que hacer lo que vamos a hacer más pronto y que podamos recoger esa cosecha para el Padre. Así es. Bueno, nos vemos dentro de 8 días a las 8 de la noche. Gracias a todos. Como dice Paola Moreno acá, Maranata. Bien dicho. Chao.